hace que las personas se contagien es que estén inmunodeprimidas. La imagen que tenemos a la izquierda es pues cómo es el bacilo de Mycobacterium tuberculosis, y como se dan cuenta, pues esta va a tener una capa de lípidos que va a estar compuesta por ácidos micólicos, ceras y fosfátidos. También tiene una capa de proteínas y polisacáridos. En general, pues estas capas que tiene este bacilo le van a dar una resistencia especial, a diferencia de otros bacilos que provocan enfermedades. Su resistencia especial se llama resistencia de ácido alcohol resistente. Esto va a hacer que pues esta bacteria pues no se va a poder eliminar tan fácilmente, por lo que va a ser difícil de tratar. Además de que estos bacilos tienen una capacidad que pues hace que en los dos extremos hagan cordones, y con estos cordones van a unirse a otros bacilos, y esta es la manera en la que van a poder pues expandirse en todo lo que es el parénquima pulmonar. Esto es mediante una sustancia que se llama trealosa 6,6-dimecolato. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba. No, ahorita, Rubí, regrésate a la anterior. La importancia de las dimensiones de la micobacteria, pues bueno, radican principalmente como en el tamaño, ¿no? El tamaño de la micobacteria es muy importante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, 3 micras, que de hecho es como el promedio que se menciona, la realidad es que incluso es menor de 3 micras, ¿no? La bibliografía, la mayoría, y alrededor de 0.3 a 0.5 incluso de ancho, ¿no? Y el largo del bacilo si puedes llegar hasta 3 micras, ¿no? Puede ser alrededor de una micra. Si nosotros recordamos, cuando ustedes también ya les tocó por la parte de vivir la etapa de la pandemia, por ejemplo, usábamos los cubrebocas KN95, ¿no? Precisamente porque son capaces de filtrar algún tipo de tamaño, ¿no? De agentes. Eso es lo que más o menos pasa con este tipo de bichos, ¿no? Entonces, si ustedes ven un paciente con Mycobacterium tuberculosis, por definición sé que si lleva un cubrebocas plisado, de entrada esos plisados no filtran este tipo de agentes, ¿no? De estas dimensiones específicamente, ¿no? Y hago la comparación con coronavirus porque precisamente las dimensiones del virus en este caso también son muy pequeñas, son muy parecidas, incluso un poco más pequeñas, claro, pero tienen la capacidad de atravesar, ¿no? Y ahora tienen una característica que, como bien lo dice, se transmiten a través del flujo, ¿no? El flujo en este caso va a quedar, la micobacteria es capaz de estar suspendida alrededor de 7 a 8 horas todavía en el aire, como sabíamos, la comparo, ¿no? Esas características que tenía o que tiene COVID-19. ¿Por qué? Porque si ustedes de repente van o en algún momento rotan o lo que sea en alguna clínica de tuberculosis o donde traten, porque de repente van a entrar, el paciente va a entrar y ustedes con su KN95 porque ya oyeron que solamente eso me protegería, ¿no? De que no entre el bicho a mi cuerpo o que no pase por mi sistema respiratorio. Ahí en cuanto se sale, agarras y pues te lo quitas, pues ya valiste, ¿no? Porque pues aún más todavía el bicho sigue allí flotando, ¿no? Y más si el paciente pues no hizo el esfuerzo de ponerse un cubrebocas, ¿no? Que también eso trae las barreras. Y esta parte de los lípidos y en este caso los ácidos micólicos principalmente cobran mucha relevancia porque cuando hablemos de tuberculosis latente, vamos a hablar de un estudio que se llaman IGRAS, que principalmente detectan una de estas fracciones, ¿no? Que son los ácidos micólicos, ¿no? De hecho, cuando nos dan el reporte del IGRA, vamos a ver que uno de los reportes puede ser parte de los ácidos micólicos, ¿no? Entonces, esas características son muy importantes. Anteriormente nos hablabas de la clasificación. Es importante que sí sabemos que existe en esta clasificación el complejo Mycobacterium tuberculosis, que son micobacterias, no bacterias, micobacterias, hay que llamarlos como son. Existen otro tipo de micobacterias, no precisamente tuberculosis, porque ahorita que cuando llegamos al diagnóstico, vamos a ver que existen pruebas que solo detectan a este complejo, pero a las otras no, ¿no? Entonces, en las que podemos tener algunos resultados positivos, pero no tratarse precisamente de este grupo o de este complejo, ¿no? Decías Mycobacterium avium, difícilmente, pues no tan difícil, ¿no? Pacientes VIH es el principal
complejo que afecta a estos de forma severa, y la tuberculosis meningia es principalmente por Mycobacterium avium, ¿no? Que es el complejo más importante. Entonces, nada más, ¿no? Es como eso. Síguele. Siguiente, por favor. Bueno, sí, como ya lo comentaba el doctor, pues tenemos factores de riesgo que van a encontrar, bueno, que pues van a aumentar la capacidad, la probabilidad de que una persona se contagie de tuberculosis precisamente, entre las cuales, como bien todos conocemos, es el VIH, la desnutrición, la diabetes mellitus y personas con tratamientos con esteroides, porque son las situaciones que van a alterar el sistema inmunológico, puesto que lo deprimen. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con la epidemiología. Vamos a ver que el estimado de personas que se enferman por año de tuberculosis son de 9.9 millones. Estadísticamente vamos a ver también que los países con mayor incidencia de tuberculosis son aquellos que están sobrepoblados o tienen un arraigo en la pobreza muy fuerte, como lo sería Asia, que tiene el 43% de incidentes en tuberculosis, África con un 25%, la región del Pacífico con un 18%, el Mediterráneo con un 8.3%, América con un 3% y Europa con un 2.3%. En cuanto a las muertes, vemos que hay 1.4 millones de muertes de personas que tienen tuberculosis, pero que no tienen VIH. Esto es muy importante porque las personas con VIH son las personas que también tienen una alta incidencia en la contracción de la tuberculosis. Y personas que tienen VIH han muerto 214 por año. En cuanto al sexo, el 56% de contagios han sido en masculinos, el 33% en mujeres y el 11% en lo que son los infantes. Siguiente diapositiva. Gracias. En México, hasta 2022 se han registrado 28,000, más de 28,000 casos, en el país, del cual el 79% ha sido pulmonar, lo que será un estimado de 22,120 personas. De estos, el 63% han sido hombres y 37% mujeres. Y pues se registra por año aproximadamente unas 2,000 muertes por esta causa. Y la mayor causa de contagio en el país ha sido como tal el flujo migratorio en este momento. Y pues se va a estimar que el 30% de las personas portadoras de la bacteria también van a desconocer de esta infección. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a su etiología, vamos a ver que la tuberculosis va a ser originada por un bacilo que se llama Mycobacterium tuberculosis, el cual es un bacilo ácido alcohol resistente que se transmite principalmente por el aire y pues se va a dar cuando una persona tosa, estornude o hable con otra. Y entre sus factores de riesgo vamos a ver que hay personas inmunodeprimidas como aquellos que tienen VIH, personas en situación de pobreza, en desnutrición, hacinamiento, migración y aquellos que tengan un alto índice de alcoholismo y tabaquismo crónico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuamos con la fisiopatología y de inicio vamos a tener una introducción de lo que es la fisiopatología, y es que esta, para empezar, vamos a dividirla en 3 etapas, que es infección primaria, infección latente y la última, que es la infección activa. Tenemos que, para empezar, la mayoría de las infecciones primarias, aproximadamente un 95%, van a ser asintomáticas, por lo que el paciente no va a saber que está padeciendo tuberculosis. Un porcentaje desconocido de infecciones primarias se resuelven de manera espontánea, pero a la mayoría le sigue la fase latente, que pues prácticamente sigue siendo asintomática. Un porcentaje variable, que puede ir desde los 5 al 10% de las infecciones latentes,
se va a reactivar con signos. Esto es principalmente cuando el sistema inmunitario de la persona baja y pues ya va a presentar tanto signos y síntomas de la enfermedad, por lo que va ya a empezar a contagiar personas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hacer pues ahí mediante estas imágenes que para empezar tenemos a una persona que pues ya estornuda y como les decía va a liberar unas pequeñas gotitas que son las llamadas flush y estas van a quedar suspendidas en el aire durante muchas horas, pero en cuanto se suspenden, como son gotitas literalmente como si fuera agua, el agua se evapora pero deja libre pues a los bacilos. Estos bacilos, por lo que les decíamos de la capa de lípidos que tiene su resistencia, pues de la bacteria, van a atravesar desde que entran hasta la parte más baja de los pulmones, o sea, van a atravesar y van a lograr ingresar hasta la parte del alvéolo, que es lo que tenemos en la esquinita. Una vez que ya entró al alvéolo los bacilos de tuberculosis, inmediatamente se activa la respuesta inmunitaria y lo que hacen es que mandan a traer a los macrófagos, que son las células encargadas de fagocitar a este tipo de bacterias, y van a intentar fagocitarlo. Pero una vez que fagocitan las bacterias, los bacilos van a detectar que el bacilo se sigue reproduciendo dentro del macrófago. Entonces lo que hacen es que van a llamar pues a más macrófagos. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, y después de esto van a llamar a linfocitos T que van a activar una manera de comunicarse mediante interferón gamma. Y esto, pues la indicación que les van a dar a los macrófagos es acidificar su medio interno y ahora van a estar varios macrófagos activados con el medio acidificado. Pero pues aún así los macrófagos no son capaces de contener a todas las micobacterias. Entonces lo que hacen es que van a empezar a liberar mucho factor de necrosis tumoral y esto que nos va a dar, van a producir algo que se llama granuloma, que son pues muchas células gigantes, células plasmáticas y fibroblastos. Esto pues va a ser como una cápsula, como si fuera una jaula que va a encerrar a todas las micobacterias para que de esta manera puedan contenerlas y pues ya no sigan afectando al parénquima pulmonar, que son los alvéolos. Siguiente, por favor. Acá tengo el resumen. Bueno, iniciamos que de primer paso, pues como les decía, el Mycobacterium tuberculosis va a entrar en contacto con los macrófagos tisulares en el tejido pulmonar. Después de esto, las bacterias se van a reproducir dentro de los macrófagos que luego van a ser activados por los linfocitos T con interferón gamma para que de esta manera pues se presenten. El macrófago activado va a iniciar el proceso de reclutar varios monocitos mediante la liberación de quimiosinas y factor de necrosis tumoral. De esta manera, pues van a comenzar a formar la estructura de contención llamada granuloma, que como les mencionaba, está formado por células gigantes que son pues varios macrófagos unidos, también células plasmáticas, linfocitos y fibroblastos. Siguiente, por favor. Y pues así es como queda prácticamente en caricatura un granuloma. Esa lesión es muy importante porque parte del diagnóstico diferencial principalmente, claro, en tejido, o sea, histopatológico, si tú le tomas una biopsia a un paciente con tuberculosis, por ejemplo, te van a reportar inflamación granulomatosa, ¿no? Pero no es la única enfermedad que te da enfermedad granulomatosa. Entonces, es muy importante porque de hecho tuberculosis se engloba dentro de un grupo de patologías que son enfermedades granulomatosas, ¿no? Dentro de las que entra pues principalmente esta. Ahora, la lesión es muy característica porque
tú decías una lesión como de contención, ¿no? Es lo que decía tu tablita anterior, ¿no? Si te das cuenta, podemos decir lo que es como una cárcel, ¿no? De células que van a encerrar en el centro de la micobacteria precisamente para que no se libere. Entonces, ojo, mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a producir el famosito nódulo que va a tener el paciente, ¿no? Es lo que vamos a ver, podemos decir, tiene un granuloma ahí en el pulmón del lado derecho. Estamos hablando de que tiene un cúmulo de células que están atrapando ahí a la micobacteria, ahorita que veamos tuberculosis latente, pero que muy probablemente, aunque sea un bacilo, puede estar allí dentro vivo, ¿no? Entonces, no porque esté allí encerrado, quiere decir que en algún momento se va a romper o la barrera inmunológica va a decaer por cualquier enfermedad que tú quieras o por cualquier medicamento que ya decías, esteroides, por ejemplo, y va a ser liberada esa micobacteria, ¿no? Entonces es cuando se va a empezar a desencadenar el proceso de la enfermedad activa, ¿no? Esto sería como la fisiopatología, incluso principalmente de una tuberculosis latente, ¿no? En su estado latente, eso es como se ve. Entonces, decías, llega el bicho, entra al cuerpo, macrófagos alveolares siempre son como los primeros que llegan ahí a la batalla, liberan esas sustancias, interferón, gamma, decíamos. Interferón gamma cobra mucha relevancia otra vez porque vamos a ver que las pruebas de detección de tuberculosis se van a basar en detectar estas sustancias en el cuerpo. En este caso, bueno, ahorita, sí, no, ahorita lo vemos, pero de todas formas, en este caso también hablaba hace rato de los SIGRAS van a detectar interferón, ¿no? Entonces, cuando se libera ese interferón, eso es lo que va a estar detectando mi muestra, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Porque esa es la forma en la que tendríamos. Hace rato hablaba su compañero de epidemiología, ¿no? Y factores de riesgo. Decías tú hace rato que el uso de esteroides, ¿no? Solamente hay que tener mucho cuidado con el uso de esteroides y hay que saber a partir de cuánto me confiere riesgo tomar a mí esteroides, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que porque veniste a consulta conmigo y por X o Y razón te di tratamiento ahí con prednisona, te di 50 miligramos, que se considera una dosis alta, y te lo di 10 días, a que te dé 10 miligramos 3 meses, y dices, pues es menos, ¿no? No, depende mucho, de esas cifras son las que tienen que ustedes que buscar meterse a curiosear cuánto tiempo, cuánta dosis me confiere riesgo para que, en ese caso, para desarrollar tuberculosis activa, ¿no? En la parte de la epidemiología, y lo voy planteando así porque es un tema muy amplio y hay que darle mucha importancia a este tema. Es una pandemia, se conoce como una pandemia que es prácticamente interminable. La OMS tiene ahí algunas plataformas dice ahí como que eliminando o planteando la eliminación de la tuberculosis, y se han planteado, llevamos décadas postergando la fecha para la cual la OMS cree que se va a eliminar la tuberculosis, ¿no? Yo les preguntaría, si esto pasa y esto le hace al cuerpo y ahí lo encierra y ahí se queda la micobacteria durmiendo por mucho tiempo, ¿lo lograremos en algún punto? Y menos si no se conoce, ¿no? Porque de hecho está bien reportado, ¿no? Que una de las causas por las que no hemos podido lograr erradicar la tuberculosis es por desconocimiento médico, ¿no? Esa es la principal causa por la que no se ha logrado hacer la erradicación de esto, ¿no? Entonces, México es un país endémico, ¿sale? 80% de la población hemos tenido contacto con la micobacteria, el 80-90% de la población hemos tenido contacto con este bicho. Un tercio de todos nosotros, de este grupo que somos 40, una tercera parte de estos, tenemos un granuloma, ¿sale? Una tercera parte, solamente por vivir en México, por vivir en Tehuacán, por ser de la región, ¿no? Tenemos un granuloma. O tenemos, no un granuloma, tenemos ahí un bacilo por allí andando, y ahí está un tercio de nosotros. Y el 5 al 10% de ese tercio, de ustedes, de nosotros, vamos a desarrollar tuberculosis activa. Entonces es una enfermedad que está presente, con la que estamos conviviendo todos los días y pasa frente a nuestros ojos y no la vemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Decías, claro, sí, el paciente inmunosuprimido
la pobreza. De hecho, incluso a veces la OMS por años lo llega como que a invertir, la pobreza sigue siendo como que la principal causa, desnutrición sigue siendo la segunda, inmunosupresión la tercera, al menos en nuestro país sigue dándose un round la pobreza y la diabetes, ¿no? En nuestro país, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no conocen a un diabético? Habrá que hacer no sé si recuerdan que hablamos de riesgos relativos, odds ratio, ¿cuántas veces me aumenta el número de probabilidad de que yo pueda llegar a desarrollar tuberculosis solamente por ser diabético, ¿no? Por ser diabético, ¿no? Entonces, ¿y a qué viene eso? Porque no solamente son estos los factores de riesgo, ¿no? Decías tabaquismo, alcoholismo. O sea, ¿por qué me dio tuberculosis si yo soy sano, no tengo ninguna enfermedad, pero tomo, no soy alcohólico, pero fumo, ¿no? Vapeo, le entro ya cigarro, de repente, pues tienes alteraciones anatómicas que no van a lograr hacer este granuloma y que por lo tanto se va a llegar a desarrollar la tuberculosis activa. Entonces, mucho ojo con ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, existen este tipo de factores de riesgo que si bien no son los más comunes, también te van a llegar a desarrollar. Nosotros hacíamos un estudio hace como 2 años, más o menos, con instituciones pues grandes de aquí, ¿no? El General de México, que tiene una clínica muy grande de tuberculosis, el INER, nosotros, y entrábamos y veíamos una corte como de 1,000 pacientes más o menos que habíamos atendido con tuberculosis activa, ¿no? 1,000 pacientes que atendimos con activa en un año. No en un año. ¿Y qué fue lo que vimos? Principal, al menos para nuestra ciudad, y que veníamos esperando, eran diabéticos, ¿no? Las principales. Muchos eran aproximadamente un 10% eran prediabéticos, ¿no? Alrededor de 5 al 8% tenían tabaquismo y alcoholismo. El resto eran inmunosuprimidos, ya bien declarados, ¿no? Acá VIH, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerosis, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que buscar, es algo que deberíamos de hacer, ¿no? Es algo que desafortunadamente no se ha logrado, pero pues bueno, para eso es esto. Entonces, sí. Siguiente, por favor. Bueno, esta es otra imagen igual, más o menos es lo mismo, pero pues trae los números de cómo se hacen las liberaciones de quimiosinas. Bueno, ahora sí vamos a continuar con las etapas y iniciamos con la primera etapa, que es pues tuberculosis primaria. Tenemos que aquí va a afectar el pulmón y a los ganglios linfáticos. Aquí se va a contener la infección mediante granulomas y tenemos 2 posibilidades. La primera es que el granuloma cicatriza y que pues ya no hay microorganismos viables. Y la segunda, que la van a exponer más adelante, es que el granuloma no va a cicatrizar y los microorganismos van a continuar viables, que es el estado de latencia. Vamos a definir que un estado de latencia es la condición de la persona que ya está afectada con Mycobacterium tuberculosis, que fue demostrada por su reactividad al PPD, que es un derivado proteico purificado, que no presenta signos y síntomas ni datos radiológicos compatibles con una enfermedad activa. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con la etapa secundaria. Aquí va a afectar al pulmón y también ya va a salir, que es pues ya un poco extrapulmonar. Aquí no se va a contener la infección y pues ya no existe como tal el granuloma, porque ya se deshizo, como que si fuera una jaula, como que ya se abrió porque el sistema inmunológico se deprimió. Puede ser por una reactivación o también puede ser por una reinfección de esta misma enfermedad. Aquí la respuesta inmunitaria va a ser más rápida y más agresiva, por lo que va a afectar a la persona, a los pulmones. Esto va a producir cavitaciones. Ahí pues se ve la imagen, una cavitación es como si fuera un hoyito, como si fuera una cueva pequeñita, y se va a ver radioopaco. Se ve blanco. Y puede afectar a otros órganos, que esta ya es la tuberculosis miliar. Cabe recordar que una tuberculosis miliar es cuando ya ingresó al torrente sanguíneo y pues ya se diseminó hacia todo el cuerpo. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí tenemos un caso para nada más como para ver más o menos si se entendió hasta acá. Este es una radiografía de un paciente de 53 años, es varón que acude a una consulta porque tiene tos, expectoración, mal estado general y también presenta fiebre. La radiografía de tórax es PA y pues vamos a observar que sobre la región apical y en la región parailiar izquierda va a existir una cavitación y de aspecto ovoide, de bordes irregulares radiopacos, o sea, blanco, con una presencia de niveles hidroaéreos en su interior, que son los círculos amarillos que ahí están. Sobre la región pariliar izquierda se va a observar una imagen nodular y también pues está como redondeada con una densidad cálcica en su interior, que es la que está abajo, que es el círculo amarillo también, pero la que tiene una flechita color negro. Estos son los hallazgos compatibles en primera instancia con un cuadro típico pues de una infección por Mycobacterium tuberculosis. Siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos la tuberculosis progresiva y pues aquí va a afectar tanto al pulmón y pues también de manera extrapulmonar. No se contuvo la infección. Esta se va a presentar más en personas mayores e inmunodeprimidos. La principal son personas que padecen VIH. Estas es solamente en el 5% de los casos. Esta es la forma más severa de la enfermedad que se puede presentar. Afecta tanto la pleura, la tráquea y la laringe. Esta se diseminó ya a otros órganos, que lo que les comentaba hace ratito es una tuberculosis miliar, porque ya está en torrente sanguíneo. Y pues lo malo de esto es que es la que nos puede llevar a la muerte. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la sintomatología, es muy característica. Iniciamos con fiebre o febrícula, alza térmica, también con tos, con expectoración por más de 2 semanas. Existe una pérdida de peso, anorexia, hipoxia y diaforesis. Respecto a los signos, tenemos una presencia de adenopatías, presencia de flemas con sangre en la expectoración, o sea, hemoptisis, y datos de dificultad respiratoria. También existe dolor de pecho o de espalda. En el caso de los niños, estos van a presentar ya sea un poco o pues nula ganancia ponderal de respecto a la edad que tendrían que estar ganando, pues no se lleva a cabo la ganancia de peso. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al diagnóstico, vamos a ver que tenemos varios recursos a utilizar. El primero a considerar va a ser la evaluación clínica y con esto nos referimos a una buena anamnesis, a averiguar por qué viene el paciente, su nivel socioeconómico, alguna patología que tenga y así. De igual manera, una buena evaluación, una buena exploración física, ver que no tenga estertores o crepitantes en los pulmones, ruidos respiratorios anormales o algún tipo de linfadenopatía. En cuanto a las pruebas de laboratorio que vamos a ver más adelante, vamos a encontrar baciloscopías, PCRs, que vamos a ver sus subtipos, pruebas de tuberculina, que van a ser utilizadas también en la tuberculosis latente, la microscopía de esputo y el cultivo microbiológico. Y también algún examen radiológico, principalmente lo que son rayos X de tórax, que va a ser un elemento clave para evaluar lo que es la extensión de la tuberculosis. Vamos a tratar de buscar lesiones infiltrativas, especialmente en los lóbulos superiores o cavitaciones, como había dicho la compañera, en las áreas donde el tejido pulmonar se ha destruido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empezamos con la baciloscopía. Estas van a ser pruebas microscópicas que van a buscar detectar bacilos ácido alcohol resistentes, que en su abreviatura van a ser los VAR. Y pues directamente las muestras clínicas, estas van a hacerse con tinciones como son la Ziel-Nielsen
y la uramina rodamina, que es la que tiene mejor sensibilidad. Podemos ver aquí que la sensibilidad de la Ciel Nielsen va a ser de un 50-70%, teniendo una especificidad también del 95 al 98%. Y en cuanto a la auramina, va a tener una sensibilidad del 60 al 80 y una especificidad del 95 al 98 igual. Podemos ver aquí una tensión de Ciel Nielsen en la imagen, en la cual vemos los pequeños vacilos ahí recorriendo el pulmón. Siguiente diapositiva. Seguimos con los cultivos microbiológicos, los cuales van a ser líquidos y sólidos. En cuanto a los líquidos, vamos a ver que son técnicas de detección rápida. Estas comúnmente nos van a llevar de 7 a 14 días y van a ser las más económicas y van a ser sensitivas al crecimiento del Mycobacterium tuberculosis, viendo algunos tipos de colonias de presencia rugosa en el líquido. Y como tal, aquí vamos a utilizar el sistema BACTEC MGIT, que pues en sus siglas en español quiere decir crecimientos en el tubo de las bacterias de Mycobacterium. Y va a tener una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad del 98%. En cuanto al cultivo en un medio sólido, van a ser técnicas de siembra, obviamente, pues en los medios sólidos que vamos a utilizar para aislar y hacer crecer colonias igual de Mycobacterium tuberculosis. Estas van a ser un poco más tardadas. Estas van a durar de 3 a 4 semanas en poder obtener algún resultado. Y pues el medio más usado va a ser el Longstein Janssen y va a tener una sensibilidad del 80 al 85% y una especificidad del 98%. Seguimos con lo que es la PCR molecular. Aquí vamos a encontrar dos tipos de pruebas que son la Expert MTB RIF y la Expert MTB RIF Ultra. En cuanto a la primera, vamos a ver que es un método automatizado que utiliza un cartucho y una reacción en cadena de polimerasa con el fin de detectar el complejo M de la Mycobacterium tuberculosis y las mutaciones asociadas con la resistencia a la RIF directamente con muestras de esputo y va a tener un resultado en menos de 2 horas. Esta va a tener una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99%. En cuanto a la ultra, vamos a ver que esta va a ser, pues, como el complemento de la de arriba, porque tiene mayor sensibilidad. Esto porque pues hay cierta resistencia a la RIF en cuanto a algunas bacterias. Y pues esta va a lograr que se diferencien las mutaciones silenciosas y las mutaciones que confieren resistencia y pues reducen al mínimo los resultados falsos de resistencia a la RIF. Esto sobre todo en muestras muy escasas de lo que es el esputo, que es el que se va a utilizar como principal material para poder detectar el Mycobacterium. Va a tener una sensibilidad del 90% y una especificidad del 96%. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, seguimos con lo que es la biopsia. En esta vamos a extraer una pequeña muestra de tejido, ya sea pues el pulmón, un ganglio linfático, una pleura, hueso, piel, y pues vamos a analizarlo en el laboratorio, confirmando si hay o no pues Mycobacterium tuberculosis. Esta va a tener una especificidad del 60 al 85% y una sensibilidad del 80 al 90%. Seguimos con la prueba de tuberculina, la PPD. Este va a ser un test cutáneo que sirve para detectar si una persona ha estado expuesta a Mycobacterium tuberculosis. Y pues va a usar una proteína derivada de la bacteria llamada PPD, que es Purified Protein Derivative, y va a tener una especificidad del 50 al 70% y una sensibilidad del 70 al 90%. Y seguimos con el IGRAS. Estas van a ser pruebas de sangre que detectan la infección por Mycobacterium tuberculosis, midiendo la liberación de interferón gamma por los linfocitos T cuando reconocen las proteínas específicas de la tuberculosis.
Y esta va a tener una especificidad del 95% y una sensibilidad del 80-90%. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, va a haber una gran Espera, cantidad de espera, tratamientos. Ah, Juan claro. Carlos. Sí. Este, les falta mucho de la parte de diagnóstico, es muy difícil el diagnóstico. A ver, tú que eres experto, Juan Carlos, el mismo paciente que nos ponía tu compañera Rubí hace rato, ¿no? 59 años, enfermedad ahí cavitaria, tiene 2 cavitaciones, tos, fiebre, expectoración, todo grita que es tuberculosis, ¿no? Todo grita que es tuberculosis. Le haces un VAR, sale negativo, ¿qué haces? ¿Tiene o no tiene tuberculosis? Que eso es la clase, Pues ¿no? tendrían que ser 3 negativos. Todo Normalmente. está negativo, los 3 están negativos. Ay, pues entonces me iría directamente a hacerle una prueba Expert MTB Riff Ultra para ver. Bueno, ahorita yo se los pongo así porque van a ser pasantes todos y en el servicio social el pasante se encarga de llevar el control de tuberculosis, ¿no? Tratamiento, diagnóstico, seguimiento de tuberculosis y reporte epidemiológico de tuberculosis. Esa es su tarea principal en el servicio social. Es para eso van. Entonces, esto es lo que van a hacer, ¿no? Y les va a llegar el paciente con esas características. Y dice Juan Carlos, pues le pido una PCR. La PCR cuesta 9,000 pesos, Juan Carlos. ¿Se la vas a pedir? Bueno, primero mi pregunta fue, ¿tiene o no tiene tuberculosis con ese bar? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Tal vez, ¿por qué? Podría ser tal vez solamente que, es que, a ver, Justifica ah, tu respuesta. Sí va a venir tu examen, ¿eh? ¿Tiene o no tiene tuberculosis? Sí, no, ¿por qué? Justifica tu respuesta. Regresa donde porque pusiste, regresa donde pusiste bar. Vaciloscopía, ¿no? ¿Qué dice allí? Alguien, no sé, de los demás, a ver quién veo por aquí. Y no te veo, Juan Carlos, ¿no tienes tu cámara o qué onda? Más exponen, ya les dije, no tengo tu cara en mi mente, entonces yo soy visual y si no te veo ya. A ver, Claudia, Claudia Vanessa, ¿tú qué dices? ¿Tiene o no tiene tuberculosis? Ahí tienes la información, la respuesta está ahí enfrente. Mencionaba que de las 3 pruebas, todas salieron negativas. El bar está negativo, si ya te echó 3 flemas porque tú eres la pasante del centro de salud, fue lunes, fue martes, fue miércoles, te llegó el reporte el jueves y te la reportan como negativo, doctora, ¿qué tengo? Pues quién sabe, ¿no? No es como así, ¿no? ¿Qué dice? Sensibilidad del 50-70%, la mitad. Pues realmente no nos podríamos como que basar completamente del VAR, bueno, de la detección de VAR para, digamos que una prueba diagnóstica para tuberculosis, porque, pues como lo menciona ahí, tiene una baja sensibilidad. Entonces, creo que no sería uno de los criterios que podríamos tomar como diagnóstico para tuberculosis. Sí, es eso, simplemente que desafortunadamente sigue siendo, ya no deberíamos de utilizar VAR, ¿no? De hecho, esa es la realidad, sin embargo, es lo único que van a tener a su disposición, ¿no? En su centro de salud, lo único que les va a cubrir en su centro de salud es un VAR. El 50% de los pacientes con tuberculosis van a tener un VAR negativo. El reporte de las 3 flemas, pues, cuando hablo de VAR negativo me refiero a las 3 pruebas negativas. Ojo,
Sin embargo, sigue siendo un estudio muy importante, ¿no? A pesar de que ya no deberíamos utilizarlo porque les di un chorote ahí al principio, ¿no? Ah, es una pandemia, México es endémico, no la podemos eliminar, bla, bla, bla. Justo por esto, ¿no? Porque la gente, los doctores, los médicos generales, los pasantes, ¿no? Que van a hacer esto, pues dicen, ah, pues el VAR está negativo, señor, ahí tiene una caverna, pero pues no es tuberculosis, váyase a su casa y siga tosiendo. Siguiente, ¿no? Pero tengo que ir a desayunar con las enfermeras ahí atrás. Entonces, mucho cuidado con esto, porque VAR, ¿qué es lo que hace? Es una tinción sin Nielsen, esto es bien importante porque sin Nielsen, la tinción que se utiliza para ver los bacilos no solamente se puede hacer en el moco, ¿no? También se puede hacer en algunas otras secreciones y se puede hacer en tejidos. Esto es bien importante. Ahorita que veamos la parte de la biopsia, porque les pedí que hablaran de esas cosas, pero pues desarróllenlo, ¿no? Échenle un poquito de chorito, aunque sea. ¿Por qué? Porque si no, no correlacionamos y no vamos a entender de lo que estamos hablando, ¿no? 50% van a ser negativas. ¿Por qué? La justificación es la siguiente. Esa flema que mi paciente, don Juanito, de 70 años, mi vecino de enfrente del centro de salud, me echó, tiene que tener alrededor de 5,000 a 10,000 bacilos en esa flema. Si no tiene 5,000 a 10,000 bacilos en ese moco que me va a aventar allí, va a estar negativa, va a estar negativa. Y peor, si a donde la mando no son expertos haciendo tinciones de Sil Nielsen, va a ser aún más negativa. Por eso la prueba en más de la mitad de los pacientes va a ser negativa. Existen tuberculosis que les llamamos paucibacilares, su nombre dice pocos bacilos, y por tanto va a ser negativa, ¿no? Pero, si me dice VAR positivo, no hay de otra, ¿no? Tiene Mycobacterium, porque cuando te dicen VAR positivo, quiere decir que la persona que revisó esa muestra ya vio ese bacilito que hasta le hacía zoom su compañero hace rato ahí, ¿no? Ya vieron ahí el bastoncito, ahí el bacilo, allí nadando en el pulmón, dice su compañero, en la expectoración, ¿no? En la expectoración, porque estos son bacilos muertos, lo que vamos a detectar allí, bacilos muertos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿cómo interpreto un VAR? Porque eso también son cosas que les faltaron y no me gusta hacerlos porque tienen que leerlo, pero bueno, es una enfermedad importante y no puedo como saltar estas cosas porque lo van a terminar haciendo iatrogenias allá afuera. El hecho de que a mí me reporten baciloscopías me la van a reportar por cruces, ¿de acuerdo? Baciloscopía 1 cruz, baciloscopía 2 cruces, baciloscopía 3 cruces. Su nombre dice, entre más cruces, más bacilos tiene ese paciente, ¿no? Y entre más bacilos tenga ese paciente, más probabilidad hay de que la micobacteria haga resistencia al tratamiento. Resistencia al tratamiento, que es otra de las principales, como la cuarta causa por la cual no hemos podido erradicar la tuberculosis, porque dicen que nos vamos a morir, así como las cucarachas, y va a seguir existiendo la tuberculosis, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque entonces, si a mí me están diciendo, ahorita que vamos a la parte del tratamiento, que mi paciente está atascado de bacilos, pues mi tratamiento va a ser más extenso, estoy de acuerdo, ¿no? Probablemente. Ahorita vamos a discutir un poquito de la parte del tratamiento, ¿no? Sin embargo, es muy importante porque ustedes en el centro de salud, repito, lo único que van a tener va a ser baciloscopía. Y don Juanito con diagnóstico de tuberculosis va a llegar a su centro de salud a seguimiento todos los meses, es más, digo, todos los días, de hecho. El paciente tiene que ir todos los días a su centro de salud para que le den el tratamiento. Eso es lo que van a estar haciendo y dárselo literal en la boca, ¿no? Porque eso es lo que van a hacer. Y su seguimiento, al menos mensual, ¿qué le van a tener que pedir? Un VAR. Eso es lo que van a estar pidiendo al paciente mensualmente, un VAR. Señor Juanito, hoy cumplimos un mes de tratamiento, aviéntame su flema, lunes, martes y miércoles, y me la voy a llevar. La voy a mandar al centro del municipio donde me corresponde para que la analicen, porque eso es lo que van a hacer. Ahora, el VAR sigue estando positivo y sigo con tratamiento. Ahorita vamos a ver la fase intensiva. ¿Qué hago? Sigo con la fase intensiva porque está repleto todavía de bichos. Entonces es un estudio muy importante, ¿no? Entonces es un estudio bastante interesante. Y les pongo las tinciones, ¿por qué? Porque si de repente me sale negativa la tinción de Sil Nielsen y a lo mejor mandé una biopsia, le digo, oye, patólogo, ¿sabes qué?
¿me puedes correr, porfa, auramina rodamina? Porque me queda la duda todavía de que yo creo que es tuberculosis, ¿no? Porque tiene todas las características de un tuberculoso mi paciente. ¿Por qué? Porque auramina rodamina, se dan cuenta, tiene 10% más, pero 10% más de sensibilidad ya es algo importante, ¿no? Entonces, de repente puedo llegar ahí si lo tengo a la mano, que es un estudio de fluorescencia, pedir auramina rodamina, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, la mente de los médicos especialistas nos programan para pensar solamente en las enfermedades que vemos, ¿no? Y el patólogo va habitualmente a buscar malignidad, ¿no? Entonces, si tú no le dices qué buscar, si tú no le dices qué sospechas, no lo va a hacer. Entonces, ustedes tienen que decir, favor de correr tensiones de silnicel y auramina rodamina, ¿no? Eso es muy importante lo que van a tener que estar haciendo. Pásale a la siguiente, por favor. Entonces, los cultivos, efectivamente, líquidos y sólidos, el que más tenemos a la mano sigue siendo el sólido, Lowestein-Janssen. 2 meses tardan en tener el reporte. Esto es bien importante porque mi paciente va a llegar muriéndose, porque hasta así son los pacientes, ¿no? Ya hasta que están muriendo, llegan aventando el pulmón, y pues digo, bueno, pues ya sé que le tengo que pedir un VAR porque pues es lo único que tengo. Igual y sí le puedo pedir un cultivo porque de repente sí se los pueden pedir en los centros de salud. Pero ¿qué cree, don Juanito? Pues ni modo, aguántese porque va a tardar 8 semanas en estar su reporte. Mientras, ¿qué hago, doctor? Pues vaya a rezar, ¿no? Y pues a ver cómo le va. No, es para eso que vamos a tener otras pruebas que son muchísimo más rápidas. Y Lowestein-Janssen, a veces incluso también tenemos que pedirla. Mando a cultivo. Le vas a mandar al químico la flema y el químico va a decir, pues quién sabe qué tiene, le meto cultivo de chocolate, no sé, todo lo que es los benditos cultivos que hay, agar, sangre y esto, pero menos le corrió porque ustedes no se lo dijeron, porque literal eso es lo que tienen que hacer. No le corrió en Lowestein-Janssen. Entonces, Lowestein-Janssen, la sensibilidad es del 80 al 85%. Fíjate que más o menos no concuerdo tanto con esa cifra, oscila alrededor del 70, 60% máximo, ¿no? ¿Y cuántos tiene que haber? Alrededor de 1000 a 2000 bacilos en esa muestra para que salga positivo. El cultivo sigue siendo el gol estándar del diagnóstico, sin embargo, muy pocos, igual que el VAR, prácticamente la mitad van a estar negativos y van a tardar 8 semanas en tener el reporte de ese bendito cultivo. Entonces, no me puedo esperar, ¿no? Sin embargo, sí es necesario para la parte de mi tratamiento. Entonces, ya llega un paciente con sospecha de tuberculosis, le mando el VAR, le mando el cultivo y vamos a las siguientes pruebas. Pase a la siguiente. Y existen las pruebas de PCR, sin embargo, como se los decía su compañero, son muy caras, ¿no? Ustedes van a hacer solicitud en su centro de salud porque ya le salió el VAR negativo y el cultivo todavía ni sale, ¿no? Pero el paciente está muriendo y no necesita iniciar tratamiento, y para iniciar tratamiento en el centro de salud, a menos que vaya de un experto o que vaya de un neumólogo o un infectólogo dirigido a tu centro de salud para inicio de tratamiento, no se lo puedes iniciar en tu centro de salud. Está prohibido que inicies si no tienes estas pruebas. ¿Y tú qué tienes que hacer? Justificar. Sabes que tengo cuadro clínico, tengo características radiográficas, tengo todo, pero me siguen saliendo negativas estas pruebas. ¿Qué prueba puedo yo utilizar? Es esta prueba que se llama GeneXpert. GeneXpert, a diferencia de las otras, por ejemplo, GeneXpert Ultra, imagínense, detecta alrededor de 10 a 12. 10 a 12 bacilos tendría que haber en la muestra para que lo detecte. Y la muestra de bichos muertos. ¿Por qué? Porque va a detectar secuenciación, va a detectar genes que dejó la micobacteria, ¿no? Entonces no es necesario, incluso con que haya un solo bacilo allí dentro, una sola vez en la vida haya entrado un bacilo, con eso es más que suficiente para que la prueba sea positiva. Y otra cosa importante, les decía, la micobacteria tiene la característica que se vuelve resistente. Entonces la resistencia va a estar dada principalmente a rifampicina. Rifampicina es una droga que le llamamos droga madre. ¿Por qué? Porque es una de las principales drogas que van a matar a la micobacteria. Ya veremos que hay bactericidas, ¿sale?, que entra dentro de este grupo, y otro grupo que después espero me lo digan en la parte del tratamiento, ¿no? Que cómo se van a clasificar los fármacos. Entonces, ojo, porque me sale un GeneXpert positivo, VAR negativo, cultivo negativo, ¿tiene o no tiene tuberculosis?
Tú, Juan Carlos, ándale, tú eres experto ahorita. Ya vamos a acabar. Ya, no puedes dudarle, ya. No te ayudó mucho. ¿Sí tiene o no tiene? No tiene. No tiene. A ver, Rubí, tú que eres la otra experta. No, doctor. No tiene. O sea, bar negativo, cultivo negativo, Ginexpert positivo, no tiene. A ver, tiene, pregunté hace rato, ya que me agarré esos tres. Sí, Claudia. ¿Tiene o no tiene? ¿Sí o no? ¿Yo? ¿A secas, sí o no? ¿Yo? No, yo. ¿No? No, no tiene. Ok, Cecilia, que también te veo por acá, ¿tiene o no tiene? Pues puede ser que sí. Pues que sí. A ver, Ya. era bar negativo. 3, bar negativo, cultivo negativo y Ginexpert positivo. Porque Sí ustedes son tiene, bien buenos. ¿no? Pues sí tienen, ¿no? ¿Por qué? Sí tiene. Bueno, es que... ¿Qué le dije hace rato? A ver, Claudia, te voy a dar un jalón ahí porque ¿qué te dije hace rato de la prueba del bar? ¿Quién levantó la mano? Yo sé. Me dijo que no era sensible. ¿Qué va a Era ser poco la sensible. sensibilidad? No, dije, la mitad de las pruebas van a salir negativas porque tiene 50% de sensibilidad. ¿Y Ginexpert cuánta tiene? Ahí está. 90% de sensibilidad. Claudia, 90% de sensibilidad. De hecho, es más alta. Fíjate que incluso se reporta sensibilidades hasta el 95 al 99% de sensibilidad para la detección de infección por micobacterias, ¿no? Repito, ¿por qué? Porque el bar ocupa ver el bicho, el cultivo ocupa ver el bicho. ¿Y qué les dije que va a detectar Ginexpert? Híjoles, me los voy a atorar. A los bacilos muertos, doctor. No, dije otra ¿Qué cosa. es eso? La secuenciación genética. Exacto, va a detectar genes. Exacto, ¿no? Entonces no es necesario. Mira, si un bicho entró a tu cuerpo, ya dejó marca, una huella imborrable en tu cuerpo, así como el ex de la mayoría de ustedes, y no se va a borrar esa parte genética del bicho una vez que entró ahí. Entonces, si la tengo positiva, no hay de otra, está positivo, tiene tuberculosis. Vamos a poner después en la siguiente clase otros casos. Chicos, terminamos hoy la clase. Les comenté antes de irnos que ya va a ser el examen. De hecho, es terminando este tema. Hasta aquí llega el primer parcial. Yo creo que con ustedes terminamos y yo creo que para la siguiente semana estaríamos haciéndolo. No, ya les había advertido antes de irnos de vacaciones, así que ya estamos. De hecho, el otro grupo ya lo va a hacer estos días. Y para que se pongan a repasar, ¿no? Hemos visto, y los estoy ayudando metiendo solamente patologías, introducciones acaba de venir y con eso van a tener tuberculosis. Entonces, es lo que vamos a ver, y así vienen los casos, de verdad es paciente, cuadro clínico así, tiene una prueba de tal característica, es negativa, esta positiva, esta negativa, ¿qué hago? ¿Qué sospecho? ¿Qué pienso? Y qué toca, ¿no? Así es como se hacen las preguntas, ¿no? Es para que integren, de eso se trata, porque para venir a leer, pues me quedo durmiendo, ¿no? Entonces nos vemos miércoles, ¿verdad? Ajá. No sé si puede estar el miércoles con ustedes, creo que sí, espero que sí va a ser un hueco, pero si no les aviso, por favor. Y listo. ¿Dudas, preguntas ahorita? Y pónganse a leer, tú, Juan Tengo una Carlos. pregunta. Ajá. Respecto a, ya estamos en el servicio social, ¿no? ¿Y cuál es la prueba que es barata para el paciente, que es específica, es sensible y que nos puede ayudar en esos casos? La mejor prueba sigue siendo Ginexpert, pero todavía nos falta que hablemos un poquito de las demás pruebas, Joseph, solamente que, te digo, en algunos pacientes estas pruebas te van a salir negativas, pero cuando ya tienes como que todo el cuadro clínico, vamos a ver ahorita más adelante, ya que nos hablen de las otras pruebas que nos falta la biopsia y esto, ¿cómo podemos hacer esta integración del caso, ¿no? O sea, lo ideal es que pues, lo único que tienes es
cultivo y bar, pues ni modo, ¿no? Empieza a guiarte por allí, ¿sale? Pero repito, ¿no? Si siempre les digo, si habla como pato, hace como pato y camina como pato y está negativo, y yo sospecho ampliamente que tiene tuberculosis, tengo que justificar con lo que vamos a estar platicando por qué le voy a pedir una prueba más cara. De hecho, vamos a ver que a pesar de que es una prueba cara, si yo la justifico bien y la mando a mi centro, estoy en mi centro de salud y lo mando a mi centro de mi municipio, al hospital general de mi municipio, bien justificado, local y estatalmente, cada estado, por ley, por norma, y de hecho les dije, hay que ver la norma oficial mexicana, puedes tener acceso a este tipo de estudios de manera gratuita, solamente que la prueba hay que transportarla y mandarla a lo mejor a Puebla, no sé, pero bien justificado, ¿no? O sea, tengo el bar negativo, descarté ya otras enfermedades, sospecho ampliamente de tuberculosis, solicito la prueba GeneXpert en expectoración y te la hacen, ¿no? Pero tienes que justificarlo muy bien, ¿sale? La mejor prueba, sin duda, hasta ahorita sigue siendo esta, y actualmente lo que hacemos también es secuenciación genética, ¿no? Uh-huh. Adelante, José. Disculpe, doctor. Es que, bueno, recuerdo el semestre que llevamos infectología, el doctor nos explicaba en relación a la guía de práctica clínica y daba como una especie de algoritmo. O sea, primero estaba pues la guía, ¿no? Así, lo marca la guía. Ay, Dios, mi celular. Que creo que era la baciloscopía. Bueno, perdón, no, primero son síntomas, luego baciloscopía, luego radiografía, y creo que las últimas, las más avanzadas, sería la prueba o el cultivo. El problema está en que durante la clase, en algún momento como que no terminé de entender, y en ese caso tampoco, hasta qué momento ya es justificable que empecemos a iniciar el tratamiento. O sea, más que nada por lo que dice de que el paciente se me está muriendo, tengo la alta sospecha clínica, pero no me voy a esperar a la prueba molecular o al cultivo. Entonces, ¿cómo se accede al tratamiento? Sí, mira, en la parte del centro de salud de repente puede ser medio complicado. Sin embargo, si tu paciente ya tiene datos como de hospitalización y en el hospital, a lo mejor estás en el hospital, tú ya te tocó hacer tu servicio 1 de segundo nivel, afortunadamente, podemos utilizar tratamiento de rescate. Se llama tratamiento como de rescate. Hay una clasificación que hace la Asociación Americana del Tórax, la ATS, y nos dice que el paciente no puede permanecer más de un mes sin diagnóstico. Sin embargo, si mi sospecha es muy alta, yo se lo puedo soltar, ¿no? Yo se lo puedo soltar, pero con todo esto, ¿no? Con todo esto que hemos venido hablando. Clínica, radiología, sí, siempre es importante al menos una radiografía y al menos tener un bar, ¿no? Sí, la escala, sí, obviamente siempre la sospecha clínica, tener al menos un estudio de imagen para descartar algunas otras causas que te puedan generar este tipo de síntomas, y el bar, ¿no? Que es desafortunadamente lo único que contamos, ¿no? Yo te decía, híjole, la guía de práctica clínica, no sé quién les dio un infecto, yo no creo que no fue un infectólogo, definitivamente, porque pues, no nos basamos en las guías de práctica clínica, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso les digo, existe la norma oficial mexicana para el tratamiento, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de tuberculosis, que eso se tienen que conocer. Y al menos lo que nosotros en Neumo vemos es los libros de la OMS, ¿no? Existe un libro para tuberculosis latente, un libro para tuberculosis activa, un libro para resistencias, un libro para bla, bla, bla. Entonces son libros y hojas que vienen ampliamente detalladas de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? De guía práctica clínica, híjole, pues es como para legos. Pero sí, así es como tenemos que hacerlo. Si tú estás en tu centro de salud, te llega muy mal, de entrada estás en un centro de salud y llega con falla hipoxémica, o sea, llega saturando, tienes que mandarlo uno de segundo nivel, estamos de acuerdo, ¿no? Vayas a hospitalizar, señor, médicos del segundo nivel, sospecho de tuberculosis, solamente que acaba de llegar, sugiero inicio de tratamiento con Dotval, que lo vamos a ver, de inmediato, pum, y se lo inicias, ¿no? Y si de plano no te lo sueltan, espero y lo mencionan, pero tenemos tratamientos alternativos intravenosos, que no es como la mejor indicación, pero se utilizan principalmente cuando diagnosticamos intolerancia o falla hepática al tratamiento, ¿no? Que también lo veremos. Entonces, es la forma en la que puedes trabajar. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Nadie, creo. Entonces, chicos, bueno, nos vemos. Te puedas estudiar. Buena tarde. Muchas Gracias, gracias. doctor. Bye, bye. Hasta luego, doctor.